La saga Arkham saldrá para Nintendo Switch. Yo la verdad es que no sé cómo van a portear la capa de Batman, que se ve más 4K y 1080 que la mismísima vida real, a una consola que literalmente no soporta el Assassin's Creed Black Flag. O sea, el Batman Arkham pero de piratas. Pero bueno, hoy para festejar su salida de esta consola vamos a hablar de un videojuego que da más miedo que el que tiene Nintendo Switch al próximo port de la saga. Sí, Arkham Asylum. Un videojuego que, si bien hoy es un poco anticuado debido a la secuela, dio mucho de qué hablar en su época y además revolucionó al género de los superhéroes en los videojuegos. Pero ¿era tan bueno como lo recordábamos? Todo empieza con la creación de este juego. El cómic y los videojuegos son dos medios que nos causan una sensación de poder, pero siempre hubo un problema al juntarlos, o mejor dicho, antes era difícil hacer un buen juego de superhéroes. Lo que pasaba es que en los videojuegos de antes era muy difícil combinar mecánicas en un mismo juego. Se hacían juegos, pero de un género en particular, y digamos que no eran muy buenos. Además, las licencias de estos personajes eran muy caras, y cuando se conseguían, era muy difícil encontrar un buen grupo de desarrolladores para que el videojuego sea bueno, pero a ellos no les importaba porque sabían que el videojuego iba a vender, porque casi siempre lo lanzaban gracias a una película que estaba por salir, o sea, los típicos pelijuegos. Y no es que todos estos juegos sean malos, no, hay excepciones. Tenemos los juegos como los de Spider-Man o los tan aclamados Legos, los mejores putos juegos de la historia, que son bastante divertidos y además ayudaron mucho al desarrollo de Arkham Asylum, pero todavía estaban muy limitados en este asunto. No fue hasta 2007 que se iba a hacer un videojuego de la película del Caballero de la Noche, pero debido a su conflictivo desarrollo fue cancelado y cerró el estudio Pandemic. Maldito EA, siempre jodiendo todo, como en el fucking video de Call of Duty, vayan a verlo. Pero bueno, esto dio paso a la séptima generación de consolas, y vino una desarrolladora llamada Rocksteady que puso la p*** sobre la mesa y dijo: vamos a desarrollar un buen juego del mejor superhéroe de la puta historia o los recontra cago a piñas. Y así empezó todo. Por eso hoy acompáñenme al asilo Arkham a analizar Arkham Asylum. Y cuidado con los payasos y los murciélagos, porque les aseguro que muerden. Hey, Sharpie. Love what you've done with the place. ¿Por qué estamos en el asilo Arkham? Porque Batman, como siempre, capturó al Joker una vez más para llevarlo de vuelta al asilo. Y esta es la ubicación perfecta, y me parece muy bien que el juego, en este primer momento, ya establece a todos los personajes y no hace falta ninguna introducción a ellos. Todos ya sabemos bien quién es Batman, todos ya sabemos bien quién es el Joker, sus historias, y por ende no nos hace falta que nos cuenten sus orígenes. Somos Batman, el tipo más mamado e inteligente del mundo. Bueno, a veces, porque resulta que hubo un misterioso incendio en Blackgate y tuvieron que mandar a todos los presos del lugar al asilo. Batman de detective, parece que no tenés un poroto. ¿Cómo te van a llamar el mejor detective del mundo si te parece una buena idea llevar al tipo más peligroso del mundo al lugar con gente más peligrosa del mundo, que además, por mera coincidencia, se trasladaron todos sus secuaces a este asilo? Y no es solo eso, sino que además se percata que el Joker se entregó muy fácil. O sea, what the fuck, pero yo sé que este tipo es un gigachat, que es el mejor superhéroe de todos, que te jodan Spider-Man, pero unicaos Batman. En el proceso de mandar al Joker a su celda, se nos pone en situación del asilo, el cual en un primer videojuego de Batman es una localización perfecta, ya que pueden meter a los villanos que quieran y hacerlo en un espacio más o menos chico para mantener todo controlado. ¿Cómo te quedás si te digo que el Joker se libra y empieza a ejecutar su plan malévolo? Y si alguien intenta salir o entrar del asilo, va a explotar un montón de bombas en Gotham City. Así que el comisionado Gordon le dice: ¿qué vamos a hacer, Batman? Y Batman, como es un capo, le dice: no te preocupes, que traigo una serie de artilugios que me van a servir a lo largo del juego. Welcome to the madhouse, Batman! I set a trap and you sprang it gloriously! Y así Batman comienza a repartir sus primeras piñas y por ende lo empezamos a controlar nosotros como jugador. Y eso nos lleva a hablar de cómo ser Batman. ¿Cómo pueden hacer sentirnos Batman en un videojuego? Es un personaje con muchísimas facetas. Los desarrolladores del videojuego pensaron en los elementos que más definen al personaje.
Y una de las cosas más difíciles de hacer en un videojuego de superhéroes es hacer a nuestro protagonista balanceado. Haciendo que mínimo sea un reto. Pero el error que tenían estos videojuegos de superhéroes anteriores era lo opuesto. No se tenía sensación de poder. Los superhéroes a los que controlábamos eran muy débiles. Entonces, al hacer el sistema de combate, es lógico que no sea tan exigente, porque somos Batman, el tipo más pechudo y mamado que existe. Y no cualquier Batman, sino uno que ya tiene muchos años de experiencia. Pero hacernos sentirnos vulnerables cuando nos atacan con armas de fuego o entre muchos enemigos, porque somos una persona sin superpoderes al fin y al cabo. Entonces es un sistema sencillo pero efectivo, en el que se pegue con un botón y se contraataque con el otro. Ellos hicieron 3 sistemas de combate diferentes, y el primero era mucho más rítmico como Sekiro, y se nota bastante, ya que si lográs una fluidez en los combos es hermoso. This'll hurt. Pero si no, es como tocar un instrumento desafinado. Too easy. Played you like a violin and cut your strings. Pero lograron una fórmula equilibrada para hacerte sentir el hombre murciélago, y esto significa que es bastante retadora por momentos, ya que mientras más avanzamos los enemigos se equipan mejor y ya no basta con pulsar 2 botones. Tenemos que hacer una serie de movimientos que lucen Z-A-R-P-A-D-O. Sí, espectacular. Pero a la vez es sencilla, en resumen, fácil de aprender, pero difícil de dominar. Y de ahí aparece Zsasz, que está jodiendo, amenazando a un policía. Acá nos introducen al modo detective, y esto nos indica que, como ya dijimos, Batman es una persona vulnerable. A pesar de todo, él sigue siendo un humano sin superpoderes, por eso se dice que su mayor poder es la inteligencia. Ra's al Ghul lo nombró como el mejor detective del mundo, y justamente eso nos lleva a hablar de las mecánicas de deducción. Pero siendo sinceros, esta es la parte más floja de todo el juego, ya que la parte de detective de este juego es solo ser una flechita. Pero bueno, por lo menos se dignaron a poner esta faceta de Batman, que es algo que me gusta mucho y me parece que tiene que ser más adaptada al cine. Además, este modo detective se parece bastante a la vista de Águila, pero en realidad se basaron de Metroid. Pero eso es tema para más tarde, y gracias a este modo podemos ver todo el escenario. Y así le rompemos la cabeza a Víctor. Pero bueno, no es tiempo para pensar en eso ahora, porque Harley capturó al pelado que dirigía al asilo. Entonces, al avanzar, nos encontramos al Joker, al Jajas, al Jodas, al Guasón, al Comodín, y Batman le tira un terrible batiboomerang. Casi lo mata, pero de repente aparece este loco inflado de una toxina llamada Titán, que hablaremos de ella más tarde. El caso es que el loco muere, y me imagino que por sobredosis, y Batman deja escapar al Joker porque, bueno, no mata. A pesar de que hace 2 minutos casi le clava un batarán en la frente, porque la moralidad de este personaje también es retratada en el juego, y su jugabilidad. Más o menos, ya que Batman no mata a los enemigos, los deja inconsciente. Y eso lo vemos en los enemigos que dejamos tirados después de romperle todos los huesos. Y además respiran, muy buenos detalles, que muestran la fidelidad que le tuvieron al material de origen. Y hablando de esto, este videojuego se basa en un cómic llamado como el videojuego, Batman Arkham Asylum, un cómic que nos habla de este psiquiátrico. Lo que pasa es que este cómic es solo la base de inspiración para crear este juego. El escritor Paul Dini fue uno de los tantos guionistas de Batman la serie animada, el creador de Harley Quinn y el escritor de cómics del personaje. Este mismo fue el que llevó a cabo el proyecto. Por eso, el juego se parece literalmente al cómic de Murciélago. De hecho, muchos de los actores de la serie animada de Batman de los 90 hacen presencia, y tengo que decir que son impresionantes. El ya fallecido Kevin Conroy era el Batman perfecto. Su voz es perfecta para el personaje. Y Mark Hamill, el Jedi, que es el Joker perfecto. Lamentablemente no se puede decir lo mismo con otro. Y también quiero decir que el doblaje español de este videojuego es una locura. Yo soy latino y me tengo que sacar el sombrero porque es genial lo que lograron. Te he tendido una trampa y tú has caído con todo. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Acá nos damos cuenta que gracias a este policía del Guasón hizo todo esto.
Pero bueno, no es hora de pensar en esas boludeces, así que Batman se dirige a salvar al alcalde. Pero en el proceso aparece Harley y les tira un ascensor encima, así que nos toca subir a puro bantigancho como en el Lego. Pero bueno, cuando llegamos arriba, por fin salimos a la superficie y vemos por primera vez el asilo completo. Un lugar lleno de easter eggs, acertijos de mierda llenos por el mapa. Sí, porque no te conté, una vez que encontramos al policía que ayudó al Joker, nos llaman el acertijo de mierda y nos hace buscar 200 y pico de trofeos. Terrible hincha pelota. Pero lo más loco es que Batman está re al pedo y lo hace. Flaco, no tiene sentido. ¿Cómo colecciona 200 acertijos en un lugar gigante y en menos de una noche? Peor que hincha de River buscando justificación porque lo descendieron. Hay un video de cómo este videojuego incentiva al completarlo al 100%. Sus coleccionables muy bien hechos, ya que recompensan con pedazos de la historia. Y está en la descripción por si lo querés ver. Bueno, el caso es que el Batimóvil está siendo afanado por unos cuantos chabones. Y la verdad que estos chabones no vuelven a robar un auto en su vida. Acá nos dan nuestro primer batijuguetito. Sí, la pistola de gel explosivo. Mientras avanzamos, nos van dando más batijuguetes y más puntos de experiencia que nos ayudan a tener más juguetitos, a hacer mejores combos o ser una bestia parda del sigilo. El caso es que este videojuego se basa muchísimo de un género que a muchos les debe encantar, y yo me incluyo, los Metroidvania. Aunque no lo crean, Hollow Knight tiene mucho más de la saga Arkham de lo que creen, porque estos videojuegos se inspiran en la saga Metroid. Es muy común que Batman tenga un gadget que más tarde usará y también funciona para volver atrás y acceder a una zona oculta que antes era inaccesible por falta de ese gadget. Este es un sistema que incentiva muchísimo la exploración y ver cada parte de esta isla, pero siguiendo con la trama, la cosa es que también secuestraron al comisionado Gordon y buscamos otro camino para rescatarlo. Pero en el camino se nos presenta un grupo de personas armadas y cuando se nos presenta esta situación, no nos queda otra que usar el arma más letal del murciélago. El miedo. Batman es un depredador silencioso que ataca desde las sombras y la oscuridad. Y si tengo que decir qué es lo mejor del juego, me parece que es esto. Es impresionante, te hace sentir un depredador. Y me parece que deberían haber más juguetes para poder joder más a los enemigos. Pero el juego, como en todo, intenta ser balanceado, ya que cuando estamos abajo somos mucho más vulnerables. Todos estos elementos crean todo lo que necesita un juego del hombre murciélago. Agarran las facetas más icónicas del personaje, los géneros de videojuegos que más amoldan al superhéroe, y esto crea un juego increíble de Batman. O por lo menos un juego que te hace sentir Batman. Logramos acabar con este grupo de loquitos y salvamos a este grupo de doctores. Y entre ellos está la doctora que quiere unas notitas de su oficina que el Joker quiere robar. Así que Batman se pone manos a la obra y de repente el chabón empieza a alucinar. Son las drogas. Batman, por favor, ¿qué le puso tu madre a la sopa? ¿Qué le pusieron a mi sopa? Si este tipo no tiene papá. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Y ahí encontramos muerta a Gordon. Pero seguimos avanzando y encontramos 3 bolsas de fiambres. Las abrimos y... Father. Mierda, al final me burlé demasiado pronto, sí tienen papás, pero zombies. Estas escenas del videojuego nos siguen poniendo en los zapatos de Batman para que nos identifiquemos con él, ya que a pesar de todo sigue siendo un humano con problemas, no tan comunes como todos porque es millonario, pero tiene unos cuantos problemas mentales. Ahí mismo nos jode el espantapájaros con esta parte de plataformeo que me parece lo más flojo del juego. Batman se logra zafar del gas del espantapajeros y se da cuenta que Gordon no murió, así que Batman se dispone a rescatarlo. ¿Cuántas veces le dije Batman ya? El dedos de martillo de la justicia es unisex. Le da tremenda torrentada a Margot Robbie, pero esta última se escapa. Pero toda esta calma dura poquito porque aparece Bane. Bane con problemas de anorexia y más desinflado que el Diego después de la rehabilitación. Pero de la nada se empieza a inflar por esta toxina llamada Titán y lo empezamos a cagar a piñas. Y Batman le gana con la ayuda de su Batimóvil. Así que nos vamos a salvar a la doctora Young, ya que ella tal vez pueda crear una cura para la toxina. Pero esta última muere. Y otra vez nos jode el espantapajeros, que esta vez nos hace una peor. Ver a los padres de Bruce muertos.
El juego con estas escenas de pseudoterror nos muestra un poco de la psicología del protagonista. Sus enemigos son un reflejo de lo que él se puede llegar a convertir, y es su complemento perfecto. Por eso, desde el inicio nos ponen a Batman y el Joker en el centro de todo. Stay where you are. Get a flashlight. Get a light on him. Opposition to our institution is temporary. What? Don't you trust me? Después de corretear por todo el asilo, nos disponemos a salvar al alcalde. Cuando lo hacemos, se abren las puertas de todas las celdas, cosa que no es problema para nuestro hombre mamadísimo. Batman se da cuenta que para crear una cura necesita toxinas provenientes de las plantas, así que va a ver a la Hiedra y le muestra la batitarjeta de crédito. Uy, perdón, esa es otra historia. Y nos disponemos a buscar los ingredientes para ella. Pero acá me comí terrible troleo de los desarrolladores. Just got to check your prisoner, dear. Whatever. Just be quick. He's not looking too good. No, he's not. We really should feel sorry for him. He never... Pero resulta que también era hora del rompepelota del espantapájaros. Los perseguimos y se lo come el cocodrilo. Y acá viene la parte en la que Croc nos rompe las bolas y por ende la parte que más miedo da de todo el juego. Pero le ganamos y nos vamos a una baticueva secreta que Batman construyó convenientemente para la trama. Porque sí, si pasaba algo como esto, tenía una baticueva secreta en el asilo. El caso es que analizando la toxina que usó Bane para volverse mamadísimo, Batman se da cuenta que el Joker quiere esta toxina para crear un ejército de gente mamadísima para poder joder al murciélago. Ahí nos dan la batigarra mejorada y obtenemos la cura. Y Hiedra de la nada se vuelve mala. Pero le ganamos en un plin plan y nos deja a nuestro último objetivo, el Jodas. Así que vamos y nos empieza a dar un discursito todo dramático. Y se dispara a sí mismo y se convierte en el Joker modo esteroides. Pero Batman le da una terrible piña explosiva y todo termina. ¿Es tan bueno como recordamos? Los cómics en su época dorada, los antagonistas nada más eran personas con ganas de saborear el poder y el dinero, pero los creadores de Batman, Bob Kane y Bill Finger, quisieron empezar a abordar más en la psicología de los villanos y por eso no se tiene un motivo claro por el que actúan. Hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Se mueven más por las emociones que por otras razones avariciosas. Esto era algo innovador en los años 50, pero en un juego actual no me parece la mejor idea. Me parece que los personajes de este videojuego son bastante planos. Primero que nada, Batman no aprende nada. El Joker no tiene ninguna motivación, pero más allá de que se rijan por sus emociones como el Joker de Ledger, este no tiene ningún punto que demostrar. Lo hace por mera diversión. No es mi versión favorita del personaje. Creo que adaptaciones como la de Phoenix me gustan mucho más. Como ya dije, Batman no parece aprender nada mientras avanza la trama. Es un personaje macizo y plano. Un héroe que, a pesar de que tiene traumas, yo no llego a empatizar. De hecho, el problema de este superhéroe es que es muy recurrente que el villano se lleve toda la... Hasta en su última adaptación de Matt Reeves, aprende que la venganza no es el motivo correcto por el cual hacer las cosas. A eso se le llama desarrollo de personaje. Si hay algo que se deja claro en el cómic, en el cual se basó este videojuego y que me parece que me hubiera gustado que hubieran replicado, es que Batman es un enfermo mental más. Él lucha contra el crimen, pero no por hacer el bien, sino porque está tan traumado con la muerte de sus padres que tiene un resentimiento social contra los criminales de Gótica. Él no es un justiciero, es solo un paciente más del asilo Arkham. Este juego cumple muy bien la función de hacerte sentir el murciélago, pero se me vuelve muy repetitivo, no sé cuántas piñadillas. Y bueno, creo que me hubiera gustado muchísimo más que hubiera
un acertijo a resolver en la trama, un plot twist, algo. Pero bueno, Batman Arkham Asylum fue lanzado en 2008 y es el primer videojuego de la saga Arkham. Y si no conoces al personaje, me parece una muy buena vía de entrada para el mismo. Y eso es un gran logro, ya que me parece que aunque el videojuego flojea a veces, a día de hoy sí es un buen videojuego. En lo jugable no decepciona. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre Batman Arkham Asylum. Lo más loco es que con la salida de este juego salió el cómic precuela, el cual tengo en mis manos, que es este, y cuenta un poquito de que Batman sí sospechaba al inicio del juego. Pero bueno, esta es una recopilación del próximo plan secreto del alcalde Quincy Sharp, ya que si vamos al despacho de este último y exploramos, hay un lugar secreto que nos habla de una ciudad llena de reclusos, maniáticos, políticos y un solo murciélago. Gracias por ver este video, recuerden que esta es mi opinión y pronto se vendrá el video de Arkham City. Y quiero decir que este video no hubiera sido posible sin los documentales de Scan Liner y todos estos creadores. Bueno, sin más nada que decir, acordate, si es viernes y estás aburrido, mejor mira Mariano. Chao. Batman Arkham City. Uno de los mejores videojuegos de la historia según los críticos. Juego puntuado con un sólido 96 en Metacritic. El ganador del BAFTA de 2011 y la secuela que superó a Arkham Asylum. ¿Pero es tan así? ¿O el tiempo le sacó factura? ¿Está acaso este videojuego sobrevalorado? Bueno, vamos a descubrirlo. Pero antes tendremos que diseccionar el videojuego del Caballero de la Noche. Y primero que nada, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo superaron a su antecesor? Así que hoy acompáñenme a la ciudad más peligrosa del mundo para descubrir si Batman Arkham City es tan bueno como lo recordamos. Arkham Asylum estaba rompiendo hortos en el año 2009. Se llevó el BAFTA ganándole a Uncharted 2, aunque no el GOTY. Podría ser peor, ¿no? Vale, ahora es peor. Se llevó todas las alabanzas y rompió ese mito que decía que si era un videojuego de superhéroes, era un mal videojuego. Porque seamos sinceros, había crímenes de guerra, El caso es que los de Rocksteady se percataron de que hicieron un gran trabajo con Arkham Asylum. Pero la cosa ahora era, ¿cómo mejoramos esto? Y bueno, Arkham City cumple con la regla de toda secuela que es buena. Agarra lo bueno del anterior y lo potencia, pero sobre todo, lo agranda. Lo primero que hacen es pasarnos contexto. Said he saw the bat. Is he here too? It's Batman! What the hell? Sorry to disappoint you boys. Creías que iba a ser Batman, ¿no? Sí, a mí también me baitearon la primera vez que lo jugué. Y hablando de eso, este fue el primer Arkham que jugué. En esas épocas de PlayStation 3, hace exactamente 10 años. Era muy caro comprar juegos y entonces probaba demos. Sí, demos. Era muy pobre. ¿A quién engaño? Sigo siéndolo, solo que ahora tengo la ventaja de PC. El caso es que me topé con la demo de Arkham City y se suponía que era una demo que te dejaba hacer lo que quieras pero solo por 15 minutos. Los mejores 15 minutos de mi puta vida. ¿Exprimí esos 15 minutos de una manera? No, bueno. Es que lo sé casi todo de este videojuego. Hasta los diálogos de memoria. Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guarda Tiger Aire 4. Mi nivel es impresionante. El caso es que junté plata y compré el juego en mi cumpleaños. Por fin lo tenía en mis manos. La versión completa. Abrí el juego y me topé con esto. Ahí mismo dije, sí, muy bueno esto, pero no es lo que acordamos. Pero no pasa nada, porque esta parte del juego está para decirnos lo que le pasa a Gatúbela. Y justo ahí la secuestran. Pero ¿saben a quién más secuestran? A Bruce Wayne, que estaba haciendo una marcha piquetera porque este pelado llamado Strange se compró un terreno gigante en Gotham para agarrar todos los presos y meterlos ahí. Y bueno, ¿qué podría salir mal? ¿No? ¿No?
Bruce estaba en contra de esto, y por eso lo meten en esta prisión. Pero te vas a caer de culo cuando sepas que el pelado sabe la verdadera identidad de Batman. Y es Bruce Wayne. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, ya sé que es una revelación muy fuerte, pero peor es lo que tiene planeado este pelado. Y es que tiene un plan malévolo llamado el Protocolo 10, que no sabemos lo que mierda es, y tendremos que averiguarlo. Por eso ahí entramos a Arkham City, vemos villanos a lo que más tarde daremos la piña de su vida, y ahí escalamos hasta el edificio más alto de la ciudad de Arkham para que Alfred nos mande el batitraje. Y ahora sí, ajusten el baticulo, porque somos de una vez por todas... Batman. Cabe recalcar que para esta amenaza contamos con todos los artefactos del videojuego anterior. Y como ya deben recordar en mi video pasado, hablamos de cómo nos hacían sentir Batman con las mecánicas del videojuego y la sensación de poder que nos provoca ser el Caballero de la Noche. Pero hoy tenemos que ver más allá de eso. Y a la hora de crear Arkham City, tenían que llevar la experiencia a un nuevo nivel. ¿Cómo? Bueno, ya dije, ampliándolo. Arkham Asylum era una aventura pasillesca y te hacían sentir encerrado en ese manicomio. Buscaban eso, pero ahora tenían que dar ese paso, hacer que nuestro superhéroe vuelva a donde más lo caracteriza. Sí, exactamente, a las tejadas. Al principio ellos querían hacer algo muy grande, Gotham entera, hasta querían que puedas conducir el Batimóvil. Cosa que al final no pudieron porque al ver el presupuesto que tenían, bueno, no se pudo. Pero viendo bien sus herramientas, se pusieron a pensar como lo haría el mismísimo detective. Es así como decidieron, en vez de hacer una ciudad grande, hacer una más chica, pero con mucho más contenido. Llenarla de misterios, secretos, pero sobre todo, un nivel de detalle abismal. Arkham City puede ser claustrofóbica, pero si nos ponemos a ver bien, vamos a notar que está diseñada de forma excelente para que el jugador no se pierda. Al estar dividida en distritos y facciones, siempre vamos a notar algo en el escenario que nos va a ubicar, la iglesia, la fundición o el juzgado, al que nos vamos a dirigir, que entramos por la parte de arriba porque somos más inteligentes y nos salteamos la pelea. A donde no nos vamos a poder saltear la pelea es adentro, ya que hay un montón de chabones presenciando el juicio de Catwoman. Y ahora sí, mi gente, vamos a tener que hablar de la parte que más tengo maineada de todo el juego, el combate. Porque Arkham Asylum tenía uno buenísimo. Fue tan exitoso que muchas sagas lo empezaron a copiar y volver a agarrarle el gusto a las peleas cuerpo a cuerpo. Y esta entrega tenía que superarlo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ¿qué les parece si agregamos más enemigos? Y con más enemigos vienen nuevos movimientos para derrotar a esos enemigos. Y con nuevos movimientos vienen nuevos artefactos. Y con nuevos artefactos vienen una serie de movimientos entrelazados que quedan re flasheros. El caso es que cuando te querés acordar estás haciendo un combo así. La crítica más recurrente que le veo a este sistema de combate es que Batman parece una bailarina. Y es verdad, hay que admitirlo. Porque la verdad nadie se mueve así de rápido. O sea, es improbable. Pero la verdad que está tan pulido que déjense de joder, loco. Es algo impresionante esto. El caso es que después de cagarnos a piñas, salvamos a la gata. Lo malo es que no sabe nada acerca del Protocolo 10. Pero de repente... Twinkle, twinkle, little bat. Watch me kill your favorite cat. What the hell? See you soon, bats. Y acá Batman se recalienta y dice, te podés meter con Robin, te podés meter con el lavaplatos de Alfred, pero nunca con la Gatúbela, loco. Así que no nos queda otra que usar nuestras capacidades de detective, que la verdad sigue siendo bastante floja. No mejoraron nada los locos. Igual banco bastante lo de seguir la trayectoria de la bala. Y hay algo que me encanta en este juego, y es que los enemigos tienen conversaciones mientras estamos recorriendo la ciudad o observándolos. Esto nos hace sentir como un depredador, y es igual que en los cómics. Cuando llegamos a la iglesia podemos encontrar matones hablando de una mujer que sacaron de ahí. Woman there. Take it easy, man. I'm just asking. Who's that lady? The one who got dragged off.
claramente es la doctora que vamos a ver después en el juego. O sea que nos dan pistas para casi todo, solo tenemos que escuchar. Y cuando entramos nos rodean con un montón de armas de fuego. Attacking armed thugs head-on is suicide. I need to disappear. Pick them off silently, one by one. Y no nos queda otra que usar el arma más potente del murciélago. Sí, nuevamente, el miedo. El sigilo es algo que también se perfeccionó mucho en esta entrega. Los villanos son mucho más inteligentes y tienen nuevas armas y artilugios que nos joden. De hecho, para que no abusemos de la visión de detective, hay un matón que tiene un artilugio para contrarrestarla. O también las minas, que están para jodernos la vida, pero de igual manera todo se puede contrarrestar con un poco de ingenio. De hecho, acá se fueron completamente al carajo, está tan bien pensado que podemos hacer cosas así. What? Huh? Ahí salvamos a los médicos y también vemos a Hash. Subimos para alcanzar la trayectoria de la bala que casi le pega a la gatúbela y ahí tenemos el primer contacto con el Jajas. You left me to die. Que está muy enojado porque casi lo dejamos morir después de que ingiera esa toxina que lo volvió mamadísimo en el anterior juego. Y bueno, nos hace esto. 15 minutos de videojuego, los mejores 15 minutos de mi vida. Ya acá te enseñan todo lo que va a tener el videojuego. Y quiero recalcar algo, este juego salió en 2011. ¿A ustedes les parece que un juego tan pulido pueda salir en 2 jodidos años? Los saltos de videojuego a videojuego en esa época eran impresionantes, pero esas técnicas. Es que veo el Spider-Man de PlayStation 4 y el Spider-Man de PlayStation 5 y se ven muy similares. Parecen el mismo juego. No sé cómo hacían en estas épocas para lograr estos saltos. Pero bueno, eso es tema para otro video, acá no vamos a ponernos a hablar de saltos generacionales. Tal parece que el protocolo 10 es algo que tiene planeado el Joker, o eso deduce Batman, no sé, 2 más 2 es 3. Joker's behind this. Así que tiene sentido. Así que nos dirigimos a la fundición, a donde tenemos la entrada más épica y menos exagerada. Y adentro nos hacen ir de acá para allá hasta encontrar a la doctora que tenían secuestrada. Y ella nos informa que el Joker está muy enfermo. Y lo peor de todo es que nos encierran en el lugar. Pero como siempre, Batman tiene el batipoder del batiguión de su batilado. Y te crea aparatos oportunos que necesitamos en este momento. Y hablando de aparatos, acá ya se fueron al carajo con la palabra Metroidvania. El juego entiende muy bien lo del diseño de niveles. Y darte objetos, como lo hablamos en el video anterior. Pero acá, cada aparato que te da es multiuso total. Esta pistolita de rayos la puede usar para resolver puzzles, para resolver acertijos del puto de mierda, en el sigilo y también en el combate. Es hermoso. Así que nos dirigimos ahora al Joker, pero sorprendentemente está muerto. You fell for the old fake Joker gag, Batman. Le dan una batibateada de béisbol a nuestro héroe y por fin se revela ante nosotros el villano más villano de todos los villanos del universo de Batman. Take my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. ¿Te acordás que te dije que el Joker en el juego anterior se volvió ultra mamadísimo con esa fórmula que se llamaba Titán? Bueno, el caso es que por andar drogándose con esa mierda se enfermó y le sacó urticarias. Y ahora va a morirse, porque es imposible crear una cura. Pero te digo lo peor de todo, mandó su sangre a todos los hospitales de Gótica. Pero pará, que todavía no te conté. Agarrate contra la silla porque también le pasó la enfermedad a Batman con una transfusión de sangre. Pero pará porque esto recién comienza. Batman le pregunta esto. So that's Protocol 10. Poison Gotham.
I expected more. Protocol 10? Never heard of it. Hold tight. ¡Rompieron el orto! O sea, ahora sí que cagamos fuego, pero fuego. No solo tenemos que descubrir qué es ese protocolo de mierda, sino que también tenemos que obtener la cura para salvar a la novia de Batman. Ah, y también a Batman, que no se nos olvide. La verdad que alto giro dio el juego en esta parte, me encantó, porque la cosa se vuelve una carrera contra el tiempo. Desde acá es muy similar a cómics como Hush o El Largo Halloween. Tenemos que encontrar la cura, así que ¿quién mejor que el pelado de Victor Freeze para que nos ayude? Digo, el chabón está buscando la cura de la enfermedad que tiene la esposa hace 10 años, pero creo que él nos puede dar una mano, ¿no? Así que tenemos que dirigirnos al lugar más frío de Arkham City, porque este pelado no puede sobrevivir en lugares cálidos, si no se muere. Así que corre, Batman, corre por tu vida. Ahí llega el DPGC, pero ¿cómo te quedás si te digo que al Mr. Frío lo secuestraron? Penguin's got him. Entonces vamos a tener que ir al museo, y después de varias misiones de relleno para entrar, lo encontramos a él. You here for the cops? The Iceman? Or me? I was only here for Freeze and the hostages. But now I'm taking you down too. Si Batman te dice esto, yo estaría cagadísimo de miedo, ¿eh? Así que Batman se recontra caga a piñas en una secuencia épica y encuentra Frío. Con la ayuda de este aparatito que le da a él, derrota al pingüino. Pero acá Solomon Grundy revive la muerte para jodernos la vida en una boss fight. Cosa que mejoraron mucho, ya que en el juego anterior era medio cagada, pero acá tenemos una que está muy buena. Ahí derrotamos al Grundy y salvamos al Mr. Frío, que nos dice que hacer una cura es imposible. Se tardarían unos años en crearla y se necesita una sangre ultra estable y potente. Pero Batman agarra y le dice: ¿cómo te quedás si te digo que conozco a alguien con la sangre más potente del mundo y que además es inmortal? ¿Qué estás esperando?, le dice Mr. Frío. Y resulta que justo atrás de ellos había una ninja del culto que justo Batman necesitaba encontrar. Entonces nos ponemos manos a la obra, analizamos su sangre para seguirla y se viene pelea épica donde le ponemos un batirrastreador. Y acá casi nos matan, pero aparece él. Call him off. I can take her. Stand down. Sí, el Robin, que acá es Tim Drake. Y rapidín le decimos a Robin que se vaya a todos los hospitales de Gótica que tengan esta muestra de sangre y que detenga toda transfusión. Así que seguimos el rastreador de la ninja y nos vamos a las alcantarillas, en donde el juego se recontra contradice, porque la verdad no tiene puto sentido que los secuaces del Joker nos maten cuando justamente estamos buscando la cura para salvarnos los dos. Pero bueno, las contradicciones no faltan en el universo de Batman. Acá llegamos a la Ciudad Maravilla, la antigua Gotham, de hace un montón de años que está escondida debajo de Arkham City. Qué coincidencia, ¿no? También está escondido acá la guarida secreta de la Liga de los Asesinos. Así que entramos y Batman ya está re hecho mierda para este punto del juego. Le afectó demasiado rápido la enfermedad. Empieza a alucinar el chabón. ¿Goku? ¿Eres tú? Puto. Oh, gracias, Goku. Gracias por ayudarme. Te quiero mucho. Tenemos que apurarnos porque no vamos a aguantar mucho más. Así que acá encontramos a Talia al Ghul, hija de Ra's al Ghul. Hello, Talia. Y Batman le dice que quiere convertirse en el nuevo líder de la Liga de los Asesinos. Ser el heredero de una vez por todas. Sí, porque si no sabes, Ra's al Ghul es el líder de esta secta que matan personas malas. Y bueno, quiere que Batman sea su heredero. Pero este último no mata. Así que hay un conflicto moral y por eso a veces se pelean y cosas así, ¿viste? Así que Batman se somete a unas pruebas re locas hasta por fin llegar a él y tener la batalla más loca y más flashera de todos los juegos de Arkham. Give in. Never. Great.
Ahí Batman le saca la sangre a Ra's al Ghul y le dice que nunca va a ser su heredero y nunca se va a unir a la Liga de las Sombras porque son unos mancos como Jair 17 y que no tienen nivel. Así que por fin vamos al DPGC a hablar con Mr. Frío para que nos haga la cura de mierda. Pero este último nos dice: mirá, Batman, el Joker me robó el cuerpo de mi esposa congelada. O me la trae o nos recontra cagamos a piña. Y bueno, ahí no nos queda de otra que resolver toda la antigua, 1-1 sin camiseta. Y acá se viene el combate más epicardo de todo el juego. Víctor aprende de todas las tácticas que le hacemos, por lo tanto, no podemos usar el mismo truco 2 veces contra él, por lo que tenemos que ingeniárnosla para ganarle, así que tenemos que hacer un despliegue de nuestras batiestrategias. Este combate es mi favorito de todo el juego, pero bueno, en resumen, derrotamos a Frío, porque bueno, somos Batman. Pero ¿cómo te quedás si te digo que mientras estábamos peleando, Harley Quinn se robó la cura? It's over. That was all I could manufacture. Harley Quinn took it. Ahí Mr. Frío nos dice: perdóname, Master, la recontra cagué, pero por favor, tráeme a Nora. Y bueno, nos apiadamos de él y le decimos: sí, pobre chabón, así que bueno, no queda tiempo, vamos a buscar la cura. Acá pasan ciertas cosas, nos dan la granada de Frío, salimos del lugar y bueno, Batman es tan famoso que tiene paparazzi por toda Arkham City. Lo bueno es que el Joker nos hace el favor. Ok, no, vamos a salvar a Vicky y quiero que presten atención a esta conversación. That you caused. Sí, el Joker se olvida de lo que hizo hace unos instantes, pero creo que la mejor forma de resolver esto va a ser cara a cara. Así que volvemos a la fundición para que el payaso nos dé la cura de mierda. Y después de pasar bastantes puzzles, nos enteramos que ya se la tomó y está como nuevo. Pero de nuevo, presten atención a esto. ¿Alguien tose mientras lo está grabando? Buah, seguramente debe ser un secuaz con un catarro perianal. No le hagamos caso y sigamos. Después de que nos hagan recorrer el lugar como unos enfermos, nos encontramos con él. Y no nos queda otra que resolverlo a batiguamás. Qué raro que si nos ponemos el modo detective el Joker no tiene huesos. ¿Se habrán olvidado de modelarlos? Qué desarrolladores más flojos, loco. Esta pelea es épica, pero cuando parece que todo terminó, el Guasón nos hace caer en su trampa. Y justo cuando estaba a punto de matarnos, aparece Talia y nos dice algo así como que sigamos nuestro corazón. Y Batman casi muere. Pero para. En todo esto, ¿qué mierda está pasando con Gatúbela? Bueno, resulta que ella quería salir de Arkham City, entonces se fue a ver a la Ghidorah venenosa para que le ayude a romper las alcantarillas. Ahí se pelean, pero después accede. Y justo cuando estaba a punto de salir de Arkham City, ve a Batman a punto de morir y dice: para. Podría solucionarme la vida saliendo de este lugar y vivir con todas las comodidades. Pero Batman me salvó antes, así que lo voy a salvar. Sí, eso es lo que voy a hacer. La verdad es que Gatúbela no se resistió a los batipectorales de Batman, así que... Ahí se unen las tramas y de tanto pensar en la cura, nos olvidamos de un pequeño detalle. El protocolo 10, la puta madre. Resulta que este era el plan de Hugo, matar a todos los criminales de Gotham, haciendo terrible boom en la ciudad, así que no vamos a detenerlo. Y después de infiltrarnos en las alcantarillas, llegar a la Torre Maravilla y derrotar a un montón de enemigos, estamos cara a cara con el pelado. You cannot win. I, Hugo Strange, am your successor. I have saved Gotham. Pero acá nos revelan el plot twist más plot twist de todos los plot twists. Gotham will forever thank Hugo Strange. Your part in this is over.
Professor Strange. ¿No te parecía raro que justo Raz esté en Arkham City y que justo esta última esté arriba de Wonder City y que justo la Torre Wonder esté conectada con el Pozo de Lázaro? Bueno, no estás paranoico, resulta que el que estaba detrás de todo esto era él. Batman, la verdad que sigue siendo un batipelotudo, Menos de detective tiene este chabón, pero bueno, resulta que todo era un plan de Raz para que Batman sea su heredero. La verdad que a este tipo ya no lo entiendo, ya te dijeron 20 veces que no, capo. Y bueno, justo cuando Hugo está muriendo, dice lo siguiente. Computer, activate protocol 11. What I do? Get out of there! Acá Batman lo mató, loco, no se me dan los vivos, Y nos olvidamos de otra cosa, gente. I was worried you may have forgotten about little old me. In danger of having a pretty little brain splattered all over this camera. Vamos por todo Arkham hasta llegar al cine. ¿Coincidencia o simbolismo? Bueno, eso no importa, porque llegamos y el Joker nos dice esto. Now you want to talk. Too late, Batman. Give me the cure. But you've already got the cure. Acá me explotó el cerebelo y a Batman también, supongo, porque bueno, él ya está curado, ¿no? Pero de repente Talia agarra y mata al payaso. Talia, no! Porque resulta que ella le robó la cura al Joker en algún punto para devolvérsela a Batman. Pero acá hay algo que no cierra. Surprise! Mr. J, you look perfect. Ring, ring. So how do you keep a secret from the world's greatest detective? Well, do you know? You stick it right in front of him, right under his long, pointy nose, and wait. Joker wants you to think he's sick. Then wait. Gotcha. You fell for the old fake Joker gang, Batman. Talia! No, ahora todo tiene sentido, ¿no? El Joker nos recontra cagó. Resulta que él creó un Joker falso curado con la ayuda de Cara de Barro para hacerle creer esto a Batman y obtener la cura. Pero bueno, Talia se la robó. Y en honor a ella, Batman se llena de valor y pelea su última boss fight con el Cara de Barro. En donde... Pará, acá lo mató. Bueno, no importa. Ya no sé. El caso es que Batman explota la máquina de inmortalidad a la mierda y se despierta. Y es acá donde se replantea si darle la cura al Joker. Su relación se basa en arrestarlo, este último escapando, hace un plan donde muchos inocentes mueren y Batman lo vuelve a encerrar. Este ciclo de odio tiene que terminar, pero pasa algo peor. Think of it as a running gag. No! El Joker, desesperado por obtener la cura, ataca a Batman provocándole su propia muerte. Y estas son las últimas palabras que escucha el Caballero de la Noche. Are you happy now? Do you want to know something funny? Even after everything you've done, I would have saved you. That actually is pretty funny. Todo termina con Batman cargando al Joker hasta la salida de Arkham City y todos preguntándose ¿qué pasó ahí adentro? Estas son las cargas de ser el héroe enmascarado. What the hell happened in there?
Y esta fue la noche más dura, con más pérdidas y más cansada del Caballero Oscuro. ¿Es tan bueno como recordamos? Batman Arkham City es un videojuego que entendió todo lo que hizo mal su antecesor. O bueno, casi todo. Tengo que admitirlo, el juego es un 10 en cuanto a su gameplay. De eso no hay duda, ya pasaron 13 años de su salida y aún así sigue siendo muy difícil de mejorar. Cuando juego a Marvel's Spider-Man no siento un cuarto de lo que siento al jugar a los Arkham cuando se trata de combate y sigilo. De hecho, creo que está tan pulido que para Arkham Knight no retocaron mucho. Y además, como ya dije, después del salto enorme que dio este juego, es muy difícil dar otro a este nivel. Es agigantado. Pero bueno, antes de hablar de, para mí, lo que es lo peor de este juego, tengo que hablar de lo mejor. Si recuerdan, en Arkham Asylum estaba el Acertijo, ese villano que nos dejaba trofeos por todo el mapa. La única misión secundaria de todo el juego era. Bueno, en Arkham City, al tener un mapa enorme, aprovechó esto a la perfección, creando misiones secundarias que pueden ser repetitivas, pero son casi perfectas por una razón. Dan una parte de historia, no solo las del Acertijo, sino Hash, Azrael, Deadshot, etc. quedan abiertas para el siguiente juego. Esto es lo más especial de Arkham City, estas mini historias que nos cuentan un poco más del universo del murciélago. Y lo mejor de todo es que, como el juego anterior, es increíble para introducirse a la mitología del mismo. No solo eso, sino que si exploramos bien, vamos a hallar muchos easter eggs, pero el más importante es el del espantapájaros, ya que no solo vemos que está experimentando con su toxina, sino que deja un mensajito a Batman. Y seguramente él y alguien más. Si usamos el desencriptador podemos leer esto. Volveré, Batman, pagarás por lo que me hiciste. El miedo destrozará a la ciudad de Gotham. Scarecrow. Pero hay algo más, ya que si exploramos y encontramos a Azrael, este nos va a decir algo. Pero bueno, Arkham City no es perfecto, y a pesar de tener un guión mucho mejor que su antecesor, tiene errores que arrastra de este. Claramente hablo del desarrollo de personajes, el cual en estas dos entregas Batman es un personaje plano. Pero no solo Batman, ya es casi todo el elenco del juego. O sea, a veces me pregunto qué aprendieron de todo esto. No parece tener un mensaje claro esta historia. Es solo un juego que nos quiere hacer sentir Batman y punto. Igualmente seguramente notaron que hablé muy bien de él, y es porque me influenció muchísimo. Antes de esto yo solo jugaba GTA y los juegos de Lego, y le tengo mucho cariño a este juego. Es mi Arkham favorito por encima de Knight y Origins. Igualmente Rocksteady se percató de estos errores y ya era hora de dar una historia más seria y mejor construida a su público. Por eso el Caballero Oscuro va a tener una última misión. Bring a message. Dark days are coming, Batman. The prophecy is coming true. You are the warrior who will close the gates of hell. You are the one who will save this day. And in doing so, events will occur that you cannot stop. From the ashes of Arkham, the fires will rage and Gotham will burn. And you will burn too. Batman Arkham Origins vino en una época donde estaba muy de moda hacer juegos anuales. Sí, hablamos de sagas como Call of Duty, la cual tiene un video acá, FIFA, y no nos podemos olvidar de Assassin's Creed. Saga que inspiró muchísimo a estos juegos. Claramente hablamos del 2, porque si no, esta saga tal vez sería una cacona. Creo que Warner Bros., al ver el éxito que tuvo Arkham City, que si querés saber por qué tenés el video anterior acá, dijo, esto hay que exprimirlo como Rockstar del GTA V. Y entonces se pusieron a trabajar en una secuela, que iba a ser la parte final de la saga Arkham, pero al ver que era un proyecto muy ambicioso, o por lo menos mucho más de lo que parecía, se dieron cuenta que iban a tardar mucho más de lo que ellos querían. Entonces agarraron un estudio chiquito, a este Warner Montreal, y le dijeron, ¿querés hacer un jueguito? Y así nació el juego del que vamos a hablar hoy. Y creo que fue el intento de convertir esta saga en anual, pero no le funcionó como ellos esperaban.
así que ajusten el baticulo porque hoy vamos a cuestionar a mi superhéroe favorito y hablar de Batman Arkham Origins. Todo comienza con la fuga de los criminales más mamados de la prisión con menos seguridad de Gotham. Sí, Blackgate, y cuando el deber llama, la ciudad necesita algo más que la policía, lo necesita a él. Este juego comienza muy rápido, no tiene una introducción tan larga como Arkham City, porque ni bien llegamos a Blackgate, ya nos van a recagar a piña. Y lo primero que se nos dice es: había oído los rumores, pero se supone que no existe. ¿Quién hizo esto? Sí, este juego es una precuela de los dos anteriores. A pesar de que tenga el Origins en el nombre, no se trata del origen de Batman. Sí, porque ya estamos recontra podridos de esto. Se trata más bien de la noche que definió al superhéroe. ¿Y por qué Arkham en el título, no? Bueno, quédense hasta el final del video, no sean caraduras. La cosa es que empezamos fuerte, porque tenemos que seguir a un chabón llamado Máscara Negra que está armando terrible quilombo en la cárcel. Y bueno, siguiendo el rastro, nos van presentando las mecánicas básicas de combate de todos los juegos. Lamentablemente, Batman no llega a salvar al comisionado Loeb, cosa que lo deja bastante tocadito el loco. Y con 5 minutos de juego ya no tenemos que enfrentar al primer jefe. Sí, el cocodrilo simpático, que es como el lagartito simpático, pero es un cocodrilo. Y esto es lo mejor del juego, el combate contra bosses. Ya que en Arkham City no eran malos, pero hasta ahí. Digamos la verdad, el mejor es el de Mr. Frío. Acá dan mucho más al espectáculo y nos hacen aprendernos algunas mecánicas extras para pasarlos. Igualmente, al cocodrilo lo derrotamos Racy con el poder de la batistupidez. ¡Qué buena idea! Voy a lanzar barriles explosivos cuando sé que Batman los puede explotar. Jejeje, si soy muy inteligente. Llega el momento de la interrogación. ¡Tu jefe! ¿A dónde se dirige? Soy mi propio jefe. Oh no, este cocodrilo se le dio padre rico, padre pobre y nos quiere adoctrinar. Por suerte Batman está para hacer justicia. Tú tienes dientes, yo respuestas. Con esta escena noté que este es el Batman más carismático de toda la saga. Lamentablemente justo llega Gordon a cagar todo. Porque sí, acá no somos amiguis. Batman está haciendo justicia por mano propia. Y la policía de Gotham no está de acuerdo con esto. Existe el hombre murciélago. Cosa que la verdad siento que estoy del lado de Gordon, porque si cualquier millonario al que se le muera a sus padres saldría a golpear criminales por las noches, no hay control de nada. El que tiene plata hace lo que quiere, loco. Como en Argentina. Pero bueno, logramos escapar sin ningún problema de la policía y vamos a la Baticueva. No existe el hombre murciélago. Que ya era hora de que podamos ir en la saga. Y la verdad que es bastante linda. Podemos encontrar un montón de referencias, artilugios, cosas que Batman va a usar dentro de 2 juegos. Y se nota mucho el amor al mapeado, aunque tenga poco que ver con la de los mapas RA del Arkham City. Momento. ¿Qué carajo tiene Batman en la baticomputadora? Vamos a ver. Claro, Batman está viendo mis redes sociales. Por eso, suscríbanse. Batman está suscrito y ustedes, ¿no? ¡Qué vergüenza! Además me sigue en Instagram y en Steam. Este tipo quiere ser amigo mío y jugar unos counters, me parece. Listo, ya saben qué hacer. También se nos presenta a Alfred. ¿Y qué podemos decir de él, no? Es el típico mayordomo que todos conocemos. Él no está solo para hacernos el café con leche. O sea, nos ayuda todo el juego y le sirve de mentor a nuestro prota. No es solo eso. Si algún niño curioso se asoma para ver quién va dando saltitos por el techo, esperará ver a Papá Noel y no a un murciélago enorme. No doy saltitos. Pero en este juego, al ser en los primeros 2 años del caballero como justiciero, tiene más miedo de lo que le pueda llegar a pasar a este. Y lamentablemente esta noche no va a ser la excepción, ya que es el día más comercial y lindo del año. Hablamos de Navidad, loco. Y bueno, lindo en Yanquilandia. Acá una gana de pegarme un tiro en las pelotas con el calor de mierda. ¿Y se acuerdan que les dije que estábamos buscando a este tipo llamado Máscara Negra? Bueno, no sabemos muy bien lo que planea, pero puso una recompensa de $50 millones. 50 fucking millones de dólares. ¿Con eso Argentina paga la deuda? No.
Y tampoco vas a poder detener a Batman por ponerle precio a su cabeza, ya que él va a dar todo por la justicia y cumplir su caprichito de venganza. Él es el objeto inamovible de esta historia. Entre todas estas personas que quieren cobrar esos 50 millones, están los asesinos más mortíferos de Gotham. Y mirá esa calidad de cinemáticas, papá. Exmilitar es fruto de un experimento médico fallido. Pero bueno, no quiero decir quiénes son estos asesinos, ya que me parece más divertido que los vayamos viendo mientras avanza la trama. ¿Cómo va a detener Batman esto? Bueno, se supone que un mafioso llamado el Pingüino sabe la ubicación de este Máscara Negra. Así que vamos tras sus secuaces para saber dónde se esconde el Pingüino. Se me lagueó el cerebro, perdón. Antes de eso se nos van a presentar las mecánicas básicas de sigilo. Y bueno, tarde o temprano íbamos a tener que hablar de esto. Tengo que ocultarme. No podrá disparar a lo que no ve. Vete al diablo. Renuncio. Y es que Arkham Origins es un reciclaje completo de Arkham City. Y si hablamos de cómo ser Batman en los anteriores juegos, este juego tendría que tratarse de cómo ser Batman en sus orígenes. Y no digo que sea un reciclaje, esté mal, pero está mal. Como ya sabemos, el videojuego anterior era sobre un Batman experimentado, con un montón de gadgets y artilugios. Ya era muy difícil mejorar la jugabilidad. Pero tampoco se esforzaron mucho en este juego, ¿eh? Además, me parece que se olvidaron de un pequeño y gran detalle. Este juego es una precuela. ¿Cómo puede ser que Batman esté igual de mamado que en Arkham City si el juego transcurre antes? Es claro que no se fijaron en la jugabilidad. Y si somos sinceros, no es el fuerte de este juego, ya que es muy buena y todo, pero es contradictoria y no aporta nada nuevo. Aunque hay un pequeño detalle en el gameplay que no sé si es intencional, ponele que sí, quiero creer que sí, y aporta bastante, que lo vemos ahora, ya que llegamos demasiado temprano a una reunión que van a tener los secuaces del Pingüino para vender armas, y llega nuestro momento de pasar a la acción e interrogar. Los golpes que damos se sienten mucho más agresivos, el juego es mucho más difícil que los dos anteriores. Tal vez es porque está en la dificultad máxima, pero somos un Batman violento en sus primeros años como justiciero encapuchado, uno que todavía no tiene su moral formada. Esto me encanta, ya que siento una brusca diferencia de enfoque. Igualmente, no es suficiente. Escuché que los desarrolladores tenían planeado que Batman se tropiece mientras recorre los tejados, falle batiboomerangs en los combates y demás. La verdad que no sé por qué no lo hicieron, iba a quedar muy bien. Y te ibas a sentir un Batman mucho más primerizo. Pero no me parece muy lógico tampoco esto. Déjame ir. Si insistes. Muy tarde. Ya tengo lo que necesito. Y este tema va más allá de el personaje en este juego, va a Batman como tal. Este es uno consumido por el odio, quiere venganza por la muerte de sus padres. Es muy parecido al último que vimos en el cine, pero ¿no sería más lógico que fuese al revés? Hay un cómic que trata muy bien este tema, y es Watchmen, específicamente con el personaje de Rorschach. Ay, nunca supe cómo se pronuncia. Justamente es una parodia de Batman, ya que este último perdió a sus padres, pero no tiene un desarrollo que justifique su violencia, o bueno, por lo menos este Batman. Mientras tanto, Rorschach, además de su infancia de mierda, no ser millonario y ver tanta mierda en las calles de Nueva York, creo que está mucho mejor hecho. Este último empieza no siendo tan violento, pero se va corrompiendo cada vez más, hasta llegar al punto de matar criminales. Y este me parece un personaje mucho más real que Batman. Pero bueno, Arkham Origins no busca el realismo, busca dar un mensaje de esperanza. Tal vez yo sea un pesimista. Localizamos al Pingüino y mientras recorría la ciudad, me di cuenta que a pesar de ser un mapa reciclado, probablemente este juego tenga la mejor Gotham de la saga. Bueno, la más linda para mí. Es una ciudad que le va muy bien la Navidad. Y me parece espectacular, hasta me da frío, pero más frío me va a dar entrar al barco y que se me crashee el juego de mierda.
Entramos a una sala llena de matones y se acerca el primer asesino mortífero en busca de nuestra recompensa. Me ahorraste mucho trabajo viniendo aquí, Batman. Voy a matarte. Después te reanimaré. Y te mataré de nuevo. Y bueno, todopoderoso con su imponente barrita de vida, electrocutor. Bueno, nos pegaron una batibaiteada. Después de recorrer el lugar, por fin encontramos al Pingüino que está haciendo un trato con Albertito Falcone. Pero no nos interesa eso a nosotros. Lo que queremos es saber dónde está Máscara Negra. ¡Ay! Al parecer el juego ha terminado antes de empezar. No estoy jugando, Slade. Perdón, en esta escena la tenía que dejar completa porque cuando la vi casi eyaculo de la emoción. Qué buena batalla la de Slade, loco, ¿eh? El de Deathstroke inaugura de forma espectacular la primera pelea buena contra un boss. Y es una fucking locura. De hecho, me agarró la chiripiorca y lo quise pasar sin que me pegue. Y sí, lo logré, pero Steam de mierda no me dio el logro. Una cagada. Esta pelea está muy bien hecha, se siente un 1v1 justo, una pelea digna para un tipo como Batman. Y cuando le ganamos me volví loquita con la cinemática. Se acabó, Slade. ¿Qué eres tú? Si prestaron atención, habrán escuchado al Pingüino decir que hubo un asesinato en Lazy Towers. Lo más loco es que la víctima es Máscara Negra. La víctima, dicen, es Máscara Negra. Máscara Negra. Voy hacia allá ahora mismo. Bueno, no nos queda otra que ir a investigarlo y así se nos presenta la metroidvaniada del año. El garfio teledirigido de Deathstroke podría serme útil aquí. Y hablando de esto, ¿cómo se nota el bajón en el diseño de niveles e interiores? Se siente re artificial este juego. En el juego anterior había mucha pelea, pero acá se fueron al carajo. No es solo que el videojuego sea más difícil, sino que nos estamos peleando cada 2x3 ahí, cagándonos a piñas. Y bueno, en Arkham City generalmente nos daban un objeto, como la pistola de rayos, y se nos presentaba diversas maneras de usarlo. Ya se lo dije, matones, voces, etc. Es como si todos los combates estaban seleccionados para ciertas partes específicas y generalmente para enseñarnos algo o para variar. El combate no me había abrumado. En este juego me cansé de pelear, me cansé. Pero bueno, cuando llegamos a Lazy Towers nos ponemos a investigar la escena del crimen y acá le metieron mucha más gana al sistema de detective. Está bastante bueno y es mejor que en Arkham City, hay que admitirlo. Cuando intentamos deducir lo que pasó en el lugar, hay algo que no cuadra. Se sospechaba que el Pingüino mató a Máscara Negra, pero es imposible, ya que él estuvo después de que la escena del crimen fue efectuada. Había dos víctimas, Sionis y su novia, pero ¿quién pudo ser el asesino? ¿Cómo pasamos de que nos ponga una recompensa a esto? Tengo un cadáver, un tirador desconocido y un agresor que atacó al tirador. Para descubrir el misterio necesitamos acceder a la base de datos de la policía. Así vamos a poder identificar quiénes estuvieron en la escena del crimen. Por eso nos vamos a infiltrar en el DPGC. Y es muy gracioso porque somos el tipo menos discreto del mundo. Esta parte me encanta porque toca muchísimo el tema de si lo que hace Batman está bien. Tiene que ser tan brutal, señor. Son empleados públicos. Son corruptos hasta la médula y están en mi camino. Mientras buscamos servidores, nos siguen metiendo enemigos. Pero el DPGC es un ejemplo claro de lo que les dije antes. No parece una comisaría real, parece una comisaría de videojuego, con lugares sin sentido. Pero igualmente tiene buenos detalles, como este en el que investigan la identidad de Batman y algunos que otros más que no recuerdo. También nos encontramos a Bárbara hablando con James y esta charla es bastante interesante. Es el peor de los criminales.
el que piensa que sus actos son justificados, el que actúa totalmente fuera del sistema. ¡El sistema no funciona! Ella nos ayuda y dice que para acceder a la base de criminales del DPGC vamos a tener que ir por las alcantarillas. Y le pregunta esto a Batman. ¿Por qué haces todo esto? Porque lo prometí. Así que justo cuando nos dirigimos a la salida nos encontramos a Gordon. Estoy de tu lado. Mi lado cumple con la ley. Mi lado no le parte las piernas, ni le saca los dientes a los sospechosos. Ciudad Gótica nos respeta. Si eso fuera cierto, Esto me hace preguntarme, ¿está bien lo que está haciendo Batman? Y creo que esta es la ocasión perfecta. Hay obras como, ya les dije antes, Watchmen, que nos ponen en la situación de qué pasaría si existieran estos superhéroes en la vida real. ¿Quién vigila a los vigilantes? Y bueno, este es el caso de Batman. Como ya escucharon, él actúa fuera del sistema y hace justicia por mano propia. Pero, ¿qué le da derecho? ¿Batman para existir tiene que ser un criminal? Me parece un personaje súper contradictorio. Él quiere terminar con la violencia, pero ¿qué es lo que usa? Sí, más violencia. Es un ciclo de odio sin fin. Si hay algo que me encanta de este personaje, son claramente sus villanos y cómo todos están relacionados a un trastorno psicológico. Pero realmente olvidamos, si golpeamos a un enfermo mental hasta el borde de su muerte, ¿cómo esperamos que esa persona cambie? Es ahí donde choco con el personaje. Él decide lo que está bien y mal. Tiene su propia visión de lo que es la justicia, como todos nosotros, ¿no? Y a consecuencia de eso, hay reglas que decide seguir y otras que no. ¿Qué es peor? ¿Dejar a una persona que está loca al borde de la muerte, encerrada en Blackgate, o matar a estos criminales? Tal vez el planteamiento que tengo sobre Batman y su moralidad se debería aplicar a los demás superhéroes y hasta a la policía de la vida real, ¿no? Pero bueno, sigamos, porque todavía no es hora de tomar la chocolatada y ya nos estamos haciendo planteamientos filosóficos. Nos infiltramos por las alcantarillas y resulta que Máscara Negra puso bombas debajo del departamento de policía, rarísimo, porque estos son tan corruptos que trabajan con la mafia. Y después de recorrer el lugar como esquizofrénico drogado, conseguimos lo que necesitamos. Y Batman resuelve el caso. Y les tengo que mostrar esta cinemática porque es épica. Sionis perdió. El asesino no dudó en matar al señuelo, pero quería a Roman vivo para llegar al dinero del banco comercial de Ciudad Gótica. ¿Qué clase de monstruo obliga a un hombre a matar a seres que ama? El Guasón. Sea quien sea, quería el dinero de Sionis. Ya sé a dónde me dirijo. Al banco comercial de Gótica. Caso resuelto. Sin dudas, este es el mejor Batman de la saga, en todos los aspectos. El más inteligente, loco, resolvió el caso antes de que yo se lo diga. A este no le puedo llamar batipelotudo. ¿Quién será el Guasón? ¿No? Vamos al banco a averiguarlo. Es medianoche, señor. Quería desearle una feliz Navidad. Tú también. Qué bronca que me da esto. ¿Para qué carajo me ponen un cosito si después voy a tener que usar el secuenciador criptográfico? Parece que quieren alargar las horas de juego como de lugar, ¿eh? Ya les dije, este diseño muy artificial. Se salva que el banco está bien decoradito y lindo, porque, bueno, Navidad. Ahí entramos y bueno, llegamos a la mejor parte del juego, gente. ¿Crees que puedes entrar solo así a mi banco? Roman, vine aquí por el Guasón. Esta parte me gusta porque Batman actúa como detective. Qué buenos actores de doblaje, la verdad, ¿eh? Se pasaron. Jamás oí su nombre. ¿Qué hay de ti, eh? ¿Conoces al Guasón? ¡Te quiero! ¿Y a usted? ¿Le dice algo ese nombre? El caso es que hay dos máscaras negras. Y uno es nada más, ni nada menos, ni nada más que... el Guasón. Fuiste tú desde el principio. Contrataste a los asesinos y llevaste a cabo la operación de Sionis. Bueno, técnicamente es mi operación ahora. ¿No es cierto, muchachos?
¡Ríe por no llorar! ¿Oyes eso? Suena como renos pequeñitos. Este es un punto de inflexión en Batman. Este tipo planea algo muy grande y nosotros no pudimos detenerlo. Causó la muerte de muchas personas esta noche. No podemos hablar del Joker como personaje todavía, pero este primer enfrentamiento fue único. Batman perdió. Esta es la primera vez que los dos se vieron en la saga y perdió. Lo único que no me gusta es que en el juego anterior hayan cerrado el ciclo para en este mostrar el origen y volver a meter al Joker como villano principal. Se vuelve repetitivo y tenemos que pelear porque no nos queda otra que usar el sigilo e interrogar a este tipo. ¡Para! ¿A dónde se dirige el Guasón? Quiero tomarme mi tiempo analizando el comportamiento de este Batman. Escuchamos la siguiente conversación. Alfred, necesito los planos de la acería de Industrias Siones. El Guasón lo llevó ahí. Lo matará a menos que llegue yo primero. Oh, ¿no debería dejar que se encargue el cuerpo de esto? Ni loco. Es mío. Vemos al murciélago muy egocéntrico. No quiere ayuda de nadie, quiere resolver todo solo. Y está muy buena esta faceta, demuestra lo que les dije antes. Él está fuera del sistema, él hace lo que considera que está bien y no entiende la importancia de los aliados en estas misiones, como Robert Pattinson. Bueno, sí, pero 10 años antes y en un juego. El caso es que nos dirigimos a Industrias Sionis que no tienen nada que ver con la de Arkham City. Acá, además de estar más nuevita, también está llena de gente y NPCs puestos artificialmente para alargar las horas de juego. Y mientras interrogamos a Sionis para saber dónde carajos está el Jodas, desde la sombra nos acecha Copperhead. Si no me equivoco, aún tienes 9 costillas que puedo romper. Que nos envenena y estamos a punto de morir. Pero antes vemos un poco de lo que está pasando por la cabeza de Batman. Está dudando sobre ser este último. Esta situación lo está superando y acá comienza la segunda boss fight y es épica. Muy parecida a la de Raz del juego anterior, pero mucho mejor, hay que admitirlo. Es bastante más difícil. Logramos terminar con ella y curarnos. Lo bueno es que ya sabemos dónde se encuentra el Jajas. Resulta que convocó a todos los villanos en una reunión que se va a hacer en el Hotel Ciudad Gótica Royal. Nos dirigimos hacia allá. Y qué mejor que un montón de explosivos para derribar el edificio a la mierda, ¿no? En el hotel nos vamos a encontrar un montón de jueguitos locos que preparó el Joker, pero el tipo, para demostrarnos que no le importa nada, mata al... señor. ¿Cutor? Y como Batman sabe sacar provecho de las muertes, se agarra los guantes eléctricos de este. Esto está rotísimo y creo que se va un poco mucho a la mierda con la moral de Batman, ¿no? Porque la verdad que esto a los enemigos los deja medio, no sé, medio violento. El caso es que el Jodas quiere que nos maten y está dispuesto a dar esos 50 millones. Y quedan muchos asesinos que quieren esa plata, así que vamos a detener al Jodas por primera vez en nuestra historia como Batman. La cosa es que cuando desactivamos esta bomba, se nos hace la clásica y explota igual, ya que nos enganchamos a un helicóptero de las noticias y se hace público que Batman no es un rumor, no es una leyenda, es real. Y esta es la primera vez que aparece en cámaras. Después de esta pelea es increíble el diálogo que tiene Batman. Estoy bien, Alfred. He tratado antes con psicópatas, pero esto... El hotel está lleno de gente muerta, de formas que... Señor, le recomiendo que llame al Capitán Gordon. Podría ser un valioso aliado. No necesito aliados. Alfred sigue insistiendo en que nos salimos con Gordon, pero nuestro prota no quiere saber nada. Y por fin llegamos a nuestro objetivo. Que vas a caer. Y justo a tiempo. Y nos damos cuenta de que está re loco, boludo. ¿Ya ves? Es tradición en mi casa que cada uno abra un regalo en Nochebuena.
Ah, ¿qué te parece este? ¡Pero mira cómo ven! ¿A cuánta gente acabas de matar? Voló un edificio enfrente de nosotros y justo cuando estamos por acabar con él, aparece Bane y nos caga recontra piñas. Sí, Bane, el loco que no puede respirar. Bueno, en la peli de Nolan era así. Y esta es la boss fight más difícil de todo el juego, me recostó la verdad, ya que tenemos que pelear con él y un montón de chabones. Pero no es problema para nuestro hombre mamadísimo. Lo malo es que Bane escapa, pero le ponemos el típico batirrastreador antes de irse. Y él hace esto. ¿Dónde crees que vas? Y Batman, como siempre, con su complejo de héroe, no quiere ver morir a nadie. Entonces va y se lanza a salvar al Joker. Algo que este último no entiende, y esta escena define perfectamente su relación, de hecho. Batman, al no dejar que el Joker muera, le dispara a estas dos personas, haciendo que tenga un efecto contraproducente. Esos hombres serán pero muy malos. Hicieron cosas que no debería saber. Se merecían la muerte. Igual que yo. ¡Alto! ¡No te muevas, friki! Creo que habla contigo. Escapamos antes de que la poli nos arreste y encierran al Joker. Me encanta esta parte del juego ya que se indaga en la psicología de él. Primero, porque controlamos al payaso, y segundo, por cómo le habla a Harley de Batman, ya que habla como si lo complementaría, y esto está buenísimo, ya que si pensamos, jugar este juego mejora mucho la trama de los dos anteriores, la verdad. Acá encuentra un objetivo el Joker, en crear este ciclo sin fin que terminaría en Arkham City. Y lo peor es que también crea Harley Quinn en medio de todo esto. Mientras tanto, Batman llega a la Baticueva y este es el momento donde nuestro héroe se replantea si seguir siendo el Caballero de la Noche. Está cansado. Vamos, Bruno. Pero este tipo no se toma ni un minuto de descanso y ya quiere ir a buscar a Bane. Es ahí donde discute con Alfred. ¡Deténgase, señor! Bruno, tengo buenas razones para no dejar que se vaya. Ya que este último no lo quiere ver morir. Él, como Batman, hizo una promesa, específicamente a los padres de Bruce. Alfred está decepcionado de que Bruno use la fortuna de los padres para ser Batman. Y a este último le recontra chupa un huevo lo que piense su mentor. Y lo peor de todo es lo que se encuentra en la guarida de Bane. Y te vas a caer de culo con lo que va a pasar, ya que en un giro de trama inesperado descubrimos que él sabe la identidad del murciélago. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Cosa que la verdad no me gustó mucho, ya que no dieron ninguna pista, pero bueno, tal vez es para darle un desarrollo a Batman. Y también este está usando una fórmula llamada veneno, que lo vuelve ultra mamadísimo, aunque tiene un efecto contraproducente, ya que afecta el cerebro y hace que el usuario pueda perder la memoria convenientemente. Bueno, igualmente no podemos perder el tiempo. Hay que ir a la Baticueva rápido porque Alfred puede estar pasando el peligro de su vida, pobre chabón. Y encima por nuestra culpa. Pero justo en ese momento llega Luciérnaga, ataca el puente de Gotham y solo hay una persona que puede evitar esta explosión. ¿La policía? No, Batman. Lo peor de todo es que Gordon no nos quiere ayudar. Ni Batman ayudarlo a él. La verdad que son unos caraduras los dos. Logramos desactivar 3 de las 4 bombas, pero justo cuando vamos a por la cuarta, el rompepelotas de Luciérnaga se interpone en nuestro camino y no nos queda otra que cagarnos a piñas en una boss fight medio trucha. Y justo va a explotar las bombas, pero resulta que Gordon lo desactivó y gracias a eso derrotamos a Luciérnaga y salvamos el día, o mejor dicho, la noche. Necesitas un nuevo hobby. Y juntitos
Así que volvemos a la Baticueva, pero nos acordamos de algo. Llegamos tarde y Alfred... Bueno, logramos salvarlo en el último momento. Y acá Batman consigue el apoyo de Alfred en esto. No puedo defender Gótica. No puedo ni proteger mi hogar. Se da cuenta que para hacer este símbolo necesita aliados. No solo radica en sus músculos e ingenio, sino en sus aliados. Por eso la parte del puente gana tanta relevancia. Necesita estar del lado de Gordon, ya que son la única esperanza de esta ciudad. Y esta es la diferencia con Arkham City. Batman aprende, tiene su desarrollo y casi todos los personajes del juego lo tienen. Es mucho mejor en este aspecto que su antecesor. Un guión que la verdad es bastante bueno para ser de videojuego. Y cuando parece que todo terminó, Blackgate fue tomada por el Joker y en ella está Bane esperándonos. Es hora que el Caballero Negro de Gotham termine de una vez por todas esta misión. Lo necesitan. No, nos necesitan. Vamos a Blackgate y nos abrimos paso por la prisión. Este ya es un plan del Joker hecho y derecho, como el de Heath Ledger, ya que el tipo se compinchó con Bane, porque este último quiere ganarle al murciélago por su enorme ego. No hablo del de Ratatouille. E idearon un plan, el Joker en la silla eléctrica. Si no muere Bane, se va a activar la silla, o sea que uno de los tres va a tener que morir. Así que comienza el combate final. Y Batman rompe su única regla, mata a Bane. El Joker ganó. ¡Lo hiciste! Pero no, porque Batman lo revive como hizo con Alfred, usando los guantes eléctricos del electrocutor, ¿viste? Y el tipo se vuelve re loco y absorbe todo el juguito cepita, volviéndolo ultra mamadísimo. Aunque sigue sin ser problema para Batman. Ese jugo que se inyectó hizo que convenientemente Bane pierda la memoria, haciendo que se olvide que Batman es Bruce. O sea, bueno, increíble esto. La verdad que fue un buen oponente, pero le ganó el guión. Entonces queda un solo objetivo, el Guasón. Con la ayuda de Gordon, ponemos en regla este lugar y vamos tras él. Este Joker no solo casi hizo que Batman rompa su regla, sino que puso en jaque a la ciudad de una manera como pocos villanos pudieron. Pero cuando se entera que Bane está vivo... Tal vez no seamos tan diferentes. ¡Ríndete! ¡Ya perdiste! El Joker es la fuerza imparable de esta historia. Y todos sabemos lo que pasa cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible. Batman se descarga completamente contra él. Acá se crea el ciclo de odio que envuelve a estos dos. Cualquiera de los míos lo habría matado. La ciudad merece algo mejor que eso. No, solo le rompió todos los huesos. Lo dejó al borde de la muerte y con graves traumas cerebrales. Pero a pesar de todo esto, los dejo con las últimas palabras de Gordon. Todavía me pregunto, ¿por qué no lo agarré? Y ahora lo sé. La verdad es que lo dejé ir solamente por ti. Porque siempre has creído en él. No lo sé. Me pusieron al mando de una comisaría llena de corruptos. Y no puedo cambiarlos. Como no puedo cambiar a esta maldita ciudad. O eso era lo que yo creía. Pero tal vez pueda darles algo de esperanza. Tal vez él pueda darles algo de esperanza. Batman Arkham Origins, ¿es tan malo como dicen? ¿O por el contrario, está infravalorado? Depende mucho del punto de vista. Si hablamos de su gameplay, se nota muchísimo que no estuvieron al nivel de lo que Rocksteady nos dio en su momento.
Se siente muy artificial, un reciclaje descarado. Las misiones secundarias pierden mucho peso y es imposible que pase todo esto en una noche. Lo odiaron por todo esto y más cosas que recalqué en este análisis, pero ya sabemos eso, así que hablemos de lo bueno del juego. Y hay que agradecer que Batman aprende que necesita aliados, loco. Que no puede solo, y me encanta. Y aunque no esté de acuerdo con la moralidad de este personaje, ni con su sentido de justicia, ya que como aclaré en este video, Batman me parece un personaje bastante injustificado, estoy feliz de que este superhéroe sirva de inspiración ante los momentos difíciles, porque eso es Batman. Es la luz dentro de la oscuridad y este juego lo representa perfectamente, un tipo que siempre encuentra otra manera. Y nos olvidamos de algo, todo lo que pasó esta noche hizo que Quincy Sharp recapacite y se postule como alcalde con la propuesta de crear un psiquiátrico para tratar a los enfermos mentales de Gotham. Un psiquiátrico que ya tiene un video en este canal. Y sí, por eso el juego se llama Arkham Origins. No es solo el origen de la pelea interminable de Batman y el Joker, sino también el origen de este manicomio. Batman Arkham Knight. Un juego que no solo tenía que llenar los enormes zapatos de Arkham City, sino también superarlo. Dar el salto a una nueva generación de consolas, la PlayStation 4 y la Xbox One, y convertirse en el primer gran juego de la era. ¿Cumplió con las expectativas? ¿Realmente superó a su predecesor? ¿O la caída del murciélago se sintió también como la caída de la saga? Hoy lo vamos a descubrir. Como ya sabemos, Batman Arkham City fue un auténtico juegazo, pero no solo eso, fue el quinto juego más vendido de la PlayStation 3. Rocksteady no ganó el GOTY porque competía contra auténticos monstruos, Skyrim y Uncharted 3. Pero bueno, más allá de eso, sabían cuál era el siguiente paso. Ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. En medio de todo, nos tiraron Batman Arkham Origins, cosa que, bueno, estaba bien, pero lo bueno se venía con Arkham Knight. 9 meses después de los eventos de Arkham City, encarnamos un policía en una cafetería. De repente, un hombre que estaba fumando resulta ser un secuaz del Espantapajeros. Nos rocía con su gas del miedo, desatando una amenaza mortal. Este planea esparcir el gas por toda la ciudad. En menos de 24 horas se evacuaba la ciudad, y los únicos que se quedaron en ella son aquellos que aman el caos. Y digamos que los buenos no abundan para hacerle frente. Y solo hay un hombre que puede salvar Gotham. Vamos a ver a Gordon, que nos informa sobre el estado de Bárbara, alias Batichica, alias Oráculo, y nos dice que salió de la ciudad. También sabemos que no sabemos nada del Espantapájaros, pero hay que empezar por algo y vamos a salvar a un policía. Claramente, con este videojuego ellos querían crear la experiencia definitiva de ser Batman. Pero para lograr eso, no solo tenían que ampliar lo visto antes, sino perfeccionarlo. Arkham Knight tenía una base de 2 juegos que era buenísima. Ya nos habían hecho sentir Batman, pero no uno que sus habilidades estén en su punto más alto. ¿Qué amenaza podría mostrarnos a esta versión del personaje? Una que amenace con toda Gotham. Porque como sabemos, ya no estamos en un pequeño asilo o en una parte de la ciudad, ahora estamos en Gotham. Y pudieron darnos una versión entera de ella. Una ciudad enorme a merced del hombre murciélago, en donde tenemos la libertad de ser este último. Claramente la ambientación está súper lograda, pero este ya no era un mapa pequeño,
equivale a 3 Arkham City, y esto suponía un problema, ya que sería difícil transportarnos de un lugar a otro. Y aunque recorrer los tejados de Gotham se siente mejor que nunca, había que equilibrar la balanza. El Batimóvil era la gran novedad de este juego, y es que una amenaza tan grande hacía que necesitemos el arma más poderosa de Batman. Pero acá no es solo un medio de transporte, es un tanque con armas en las armas. El Batimóvil es la novedad más grande de Batman Arkham Knight. Sí, el auto definitivo, y la verdad que es hermoso que sea un tanque. Yo la verdad que no cambio por nada esa sensación de poder que tenemos al utilizar el Batimóvil. Escuchar a los enemigos decir ¡ayuda! ¡Viene un tanque! Me encanta el Batimóvil en este juego. Mucha gente se quejó porque claramente te lo obligaban a usar hasta para lavarte los dientes. Prácticamente hicieron un juego aparte porque podemos conducir, podemos entrar en modo combate, que es algo más parecido a un shooter, y podemos resolver puzzles. Que ahí sí a veces me da ganas de agarrar el Batimóvil y metérselo por el culo el acertijo de mierda, la verdad. Digamos la verdad, si fuéramos Batman en la vida real, ¿no usarías el Batimóvil? Creo que todos queríamos eso, desde Arkham City, desde Arkham Asylum. Y bueno, nos lo pudieron entregar por fin. Una vez que interrogamos a este secuaz, nos lleva al escondite donde tienen a Hiedra Venosa. Pero bueno, después de caer a trompadas a todos esos chabones, nos damos cuenta de que Hiedra es inmune a la toxina del espantapájaros. Charming, but only one of us is getting out of this cell. Ella nos informa de que hubo una reunión en donde se juntaron todos los villanos de la ciudad y organizaron un plan malévolo para hacer caer a nuestro hombre macizo con pechos de acero. Hiedra se rehusó a participar porque a ella solo le importan las plantas. Nature always wins. Pero Batman, como es un sigma total, la sube al Batimóvil para llevarla directo a la cárcel. No sin antes destruir unos tanques con el modo combate del Batimóvil. Una vez que dejamos a Hiedra en el DPGC, nos dirigimos a la Torre del Reloj para separar la toxina del miedo del espantapájaros. Tal vez, si sabemos cómo se fabrica, podemos encontrar el lugar donde se hace. Do I come in the Batcave, start messing with all your stuff? En este juego, a diferencia de los anteriores, hay mucha más presencia de la Batifamilia. Nos vamos a ir encontrando con muchas caras conocidas a medida que la historia avance. Esto es vital, porque interfiere directamente con el desarrollo de nuestro protagonista. Por ejemplo, acá contamos con la ayuda de Bárbara Gordon, cosa trascendental, ya que no se fue de la ciudad a pesar de que está sitiada. Todo porque Batman necesita su ayuda, algo bastante irresponsable de la parte de nuestro héroe. Con el Batimóvil, escalamos el estudio de cine para dar señal a unas antenas y encontrar el escondite del espantapájaros. Pero unos secuaces de este vigilan la antena y necesitamos ser más rápidos para detenerlos. Batman está en su punto más alto. Gotham se enfrenta a la mayor amenaza de su historia y él necesita estar a la altura. Lucius lo sabe y por eso se le entrega el nuevo traje. Más rápido, más fuerte, con mejoras en el combate. Esto no es solo un cambio estético, es una evolución. El murciélago está listo para la guerra. Y claramente tenemos que hablar del combate. Como ya hablamos en el video anterior de Arkham City, la evolución de este respecto a Asylum fue una locura. La fórmula ya estaba lo suficientemente mejorada, pero acá se tomaron muy en serio perfeccionar todo, pero sobre todo dar más libertad al jugador a la hora de encadenar combos. Múltiples opciones que nos recuerda que siempre hay otra manera de hacer las cosas. Hay más enemigos, pero como siempre, nuevas maneras de contrarrestarlos.
podemos usar el batimóvil, eliminación con el entorno o mi favorita, que es tomar prestada el arma del enemigo para darles de su propia medicina. Y esto no es nada, hay tantas opciones que no me interioricé lo suficiente. Este es el único juego que no me platiné de la saga, porque me pareció demasiado extenso a nivel contenido, pero no por eso significa que tenga un bajón. Pudieron ampliar el combate o el mapa, pero sigue siendo igual de detallado que en Arkham City. El caso es que nos enteramos que Scarecrow está en Ace Chemicals. Es hora de terminar con todo. Así que nos dirigimos a rescatar a todos los rehenes que hay dentro en los Químicos 6. Pero nos enteramos que el espantapájaro no trabaja solo. Ahí se nos revela cara a cara al villano que le da nombre a este juego. Gotham no solo está infestada de criminales. Ahora hay un ejército, tanques, drones, soldados con entrenamiento militar y todos responden a un hombre que parece saber cada movimiento de Batman. Acá es donde el juego cambia. Ya no basta con ser un depredador, ahora Batman está en guerra. Él es el caballero de Arkham. Él se nos hace el piola tirándonos datos que seguro vio de videitos de The Top Comics, como que la parte más blindada del traje de Batman es el murciélago. Pero con lo que no contaba el chabón es que teníamos un nuevo batimóvil multiuso. El caballero de Arkham es un villano que no vimos en ningún otro lado. Es exclusivo de este videojuego y eso creo que lo hace muchísimo más especial. Yo creo que en la historia de Batman hubieron muchos enemigos, pero ninguno que lo odie así y que sepa tan bien cómo va a actuar el superhéroe. Llegamos hasta la guarida para detener la explosión de gases que se quiere desatar en toda Gotham. Un lugar lleno de milicianos armados y no podemos ser idiotas en esta situación. Tenemos que recurrir al miedo. El sigilo en Arkham Knight, bueno, digamos que si en Arkham City ya estaba bien diseñado, acá lo llevaron al extremo. Pero no solo porque tengamos más opciones, sino porque el juego realmente nos permite planear estrategias al punto de eliminar a los enemigos antes de que siquiera se den cuenta de lo que está pasando. Y en ese sentido, Arkham Knight es un maestro. Hay muchísimos videos en YouTube de gente exprimiendo al máximo las mecánicas de sigilo y demuestran lo absurdo y espectacular que puede llegar a ser este juego en este aspecto. La cantidad de herramientas que tenemos a disposición permite ejecutar estrategias de manera casi perfecta, haciendo que cada encuentro sea una demostración de creatividad. Una explosión está a punto de arrasar con Gotham entera. Batman está en el centro de la tormenta, sin salida, sin tiempo. Esto no es solo salvar la ciudad, es un sacrificio definitivo. Sabe que no va a salir de esta. Pero no le importa, porque Batman no le teme a la muerte, le teme al fracaso. Así que toma la última carga y se dispone a poner uno por uno los contenedores que lo van a llevar a su muerte. Mientras Alfred le dice que se detenga, porque sin él no van a poder acabar con esta amenaza. Y cuando solo queda una... Miss me? ¿Se acuerdan del Joker? Bueno, resulta que en el juego anterior, este había mandado su sangre a los hospitales de Gótica. Y tal parece que no pudieron recuperarla toda. Hubo algunos afectados, 5 para ser más específicos. Pero lo más loco es que esta sangre los está convirtiendo lentamente en el payaso. Por suerte parece que este viejo llamado Henry Adams es inmune a la toxina. Es la clave para hallar la cura. ¿Y a quién había infectado el Joker en Arkham City? Sí. Nosotros estamos expuestos a esta toxina, haciendo que Batman sea el quinto infectado. Ah, bueno, y si no viste el video de Arkham City, no sé qué estás esperando. Anda a verlo ya, y no solo te quedes con eso, anda a ver todos los videos del canal, porque sé que te van a encantar. Soné muy dross con Luna de Plutón, pero vas a ver que tengo razón.
Si querés apoyarme a otro nivel, uno superior, podés suscribirte y ya de última, si sos un capo total, podés unirte como miembro del canal. Son 300 pesos, es lo mismo que vale un buen Mayen. Muchas gracias, sigamos con la review. Can you hear me, Bruce? Este tipo no se para de meter en quilombo tras quilombo. Toda la ciudad entera está sitiada. Un chabón que quiere destruirla. Otro que sabe todo sobre nosotros y está dispuesto a matarnos. Y ahora tenemos al peor enemigo de Batman en su contra. Su propia mente. La verdad que me encanta este giro que da el juego acá. Como siempre, el factor carrera contra el tiempo hace que las historias de este personaje sean mucho más interesantes. Pero antes de seguir hablando, tenemos que escapar de Químico 6 antes de que todo explote a la mierda. El espantapájaros nos habla para darnos una pésima noticia. Bárbara fue secuestrada. Es por eso que junto a Gordon nos dirigimos a la Torre del Reloj para confirmarlo, y cuando llegamos... Colleen? Is that you again? Candygram! Al nuestro protagonista exponerse a la toxina de Crane, se va convirtiendo de a poquito en el Guasón. Si les soy sincero, a mí me parece una idea excelente para volver a traer al príncipe payaso. Nothing like a trip down old memory lane, eh, Bats? El tipo siempre está haciendo comentarios hilarantes desde el subconsciente de Batman. Es un reflejo de este último y de sus inseguridades más profundas. First, some handsome young maniac cripples his daughter. Now he's blaming himself for her being taken. He gets himself Tiene killed tantos out there. comentarios y cosas que decir que es muy difícil que al rejugar el juego no te acuerdes de muchos y diga cosas totalmente diferentes. Y también es genial que haya cosas de la ciudad que cambien cuando estemos expuestos al Guasón. Me parecen detalles increíbles y este momento es sublime, porque no solo es una referencia a The Killing Joke, sino que nos demuestra uno de los peores temores de Batman. Batman Arkham Knight no es solo un juego sobre ser Batman, es un juego sobre las consecuencias de serlo. Llevar la máscara significa proteger Gotham, pero también significa poner en peligro a todos los que están cerca de él, sus aliados, porque ser el murciélago no es solo un símbolo, es una maldición. Si un villano descubre la identidad de Batman, no va a ir tras él, va a ir a lo que más le importa. Y Arkham Knight lo deja claro, Bruce no es un héroe perfecto. Es un irresponsable con sus aliados, es un líder, pero también un hombre quebrado que aún no aprendió a confiar. Este juego enfrenta su mayor temor, y no es la muerte, es fallarles a los que creen en él. Todo esto se hace claro cuando Gordon llega a la Torre del Reloj. No. This isn't your fault, Jim. There's something I need to show you. Pero flaco, ¿cómo no le vas a decir que tu hija trabajaba para vos? Un batipelotudo total. She's my family. My daughter. She's all I've got. Por eso, salvar a Bárbara no es solo una misión más, es su responsabilidad, es su familia y más importante aún, es su legado, porque un Batman que no puede proteger a los suyos, no puede proteger Gotham. Y este podría ser el último acto como el Caballero Oscuro. Investigamos y tengo que dar una mención especial al sistema de detectives que por fin lo mejoraron y lo hicieron más parecido al de Batman Arkham Origins, cosa que ya era hora que hagan, loco, no les costaba nada. Las pistas nos llevan hasta la guarida del Caballero de Arkham.
titanium-coated armor plate. Nice. Unless you know exactly where to shoot. Lo que quiere no es derrotarnos, es destruirnos desde dentro. Y hay una pista muy buena sobre su identidad, que es cuando nos dice: Oh, and don't worry about Barbara. I'll take better care of her than you ever did. Ahí se arma terrible pelea épica, ya que no paran de llegar milicianos y nos recontra cagamos a piñas. Mientras tanto, el caballero de Arkham junto a su ejército se retira, y esto nos hace ir tras la rata alada de la ciudad, porque se supone que es el único que sabe a dónde se dirige. Sí, hablamos del Pingüino, que yo no sé de dónde mierda saca la info este chabón, pero le resulta contraproducente, porque la verdad que siempre Batman lo va a cagar a piña para sacársela. Pero bueno, lo importante de esto es que nos ayuda el tipo más fachero de Bloodhaven. Sí, Nightwing, también conocido como Dick Grayson. El primer Robin, que si traducís su nombre no es precisamente Ricardo. Con su ayuda interrogamos al Pingüino en una secuencia re épica. Do not lie to me. Nos enfrentamos en equipo, el dúo dinámico está de vuelta en acción. Cosa que me gusta mucho porque al tener que trabajar con él refuerza el mensaje de que los aliados de Batman son importantes para su lucha contra el crimen. Y encima a través de la jugabilidad, loco, no, todo bien, como debe ser. El ejército se está yendo de la ciudad en unos dirigibles. Cuando llegamos nos enteramos de que este chabón, llamado Simon Starr, el que está detrás de estos Zeppelins, fue secuestrado. Avanzamos y nos damos cuenta que Simón es cómplice del próximo plan del espantapajero, ya que lo ayudó a diseñar un arma conocida como el aguacero, que con ella planea que el gas del miedo se esparza por toda la ciudad. Y justo llegamos para detenerlo, pero ahí nos damos cuenta que hay algo peor que el espantapájaros, algo peor que el caballero de Arkham. Porque Batman está perdiendo la guerra dentro de su propia cabeza. El Joker murió, pero su risa sigue ahí. Cada vez es más fuerte, cada vez es más real. No es un simple recuerdo, es una infección. Y si Batman pierde el control, Ciudad Gótica no tendría que temer al gas del miedo. Va a tener que temerle al hombre murciélago. You're different. El espantapájaro nos da la ubicación de Bárbara, y no hay tiempo que perder. La ciudad ya no importa, el gas del miedo ya no importa, lo único que importa es llegar a tiempo. Batman se lanza con todo, rompiendo con todo a su paso, con una sola idea en su cabeza: salvarla. Pero cuando llegamos... What? We hurry all the way here and Crane's killed her already? He's got no sense of occasion. What's happening? Barbara! Yes, you see it now. The horror behind the glass. No. The monster that will be your end. Unless you pick up that gun and deny him. No. Don't listen! Please. Please, no. Barbara, it's me! Your friend. You won't get me. I won't let you get me. You will bring death to all who follow you. Sir, what's happened? She's gone, Alfred. Se supone que era su responsabilidad. Se supone que nada de esto debía pasar. Y ahora la Batifamilia perdió a uno de los suyos. Por su culpa. Recuerdo cuando vi la escena. No lo podía creer. Se habían ido recontra el carajo. Me parecía muy bien hecho el cuestionamiento que le estaban haciendo a nuestro héroe. Porque los juegos de Rocksteady nos presentaban a un Batman muy endiosado. Él lograba casi siempre salir de todas las situaciones. Y esta vez perdió. Alfred intenta levantar la moral y lo logra, ya que no nos queda otra que seguir intentando, seguir adelante, detener esta amenaza. Hay una forma de detener el aguacero y la lluvia de químicos en Gotham. Hiedra venenosa.
ella es la clave. Sus esporas pueden contrarrestar el efecto de la toxina, así que acepta ayudarnos, pero no sin antes ponernos a trabajar. Para llevar a cabo su plan tenemos que hacer un quilombo descomunal con el Batimóvil, desactivando una serie de dispositivos cuyo propósito, siendo honestos, no me acuerdo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Robin, pero el de Tim Drake, está atrapado en los estudios de cine junto a los 4 infectados con la misma enfermedad que Batman. Y para empeorar las cosas, Harley Quinn irrumpe en el lugar buscando al que, según ella, podría ser el nuevo Joker. Tras un enfrentamiento con los 3 pseudo-Jokers, logramos vencerlos. Con mención especial a Johnny Carisma y bueno, su increíble número musical. No, a mí me encantó, loco. Me quedé ahí para escuchar la canción completa. The asylum. Never alone. In the asylum. It won't be long till I... No encore. Ahí capturamos a Harley, pero cuando parece que todo está bajo control, el viejo este del grupo nos sorprende y también está infectado. Giro argumental inesperado. Se encarga de eliminar a los otros infectados y luego, sin más, se desuscribe de la vida. Otro giro argumental inesperado. La peor noticia de todas es que esto nos confirma lo inevitable. No hay cura. Batman está condenado a convertirse en el Guasón. Robin quiere acabar con el espantapájaros de una vez por todas, pero Batman, con un peso de conciencia insoportable después de lo que le ocurrió a Jason y ahora a Bárbara, toma una decisión drástica. Encierra a Robin en la celda de contención. No va a arriesgar otra vida. Esta vez va a terminar con todo él solo. Sí, porque por primera vez en la saga nos hablan de Jason Todd, el mayor fracaso de Batman. Jason fue el segundo Robin, brutalmente asesinado por el Joker en Arkham Asylum. Su historia expone lo irresponsable que Batman puede llegar a ser y sin duda representa su derrota más grande. Never could stand a tattletale. That's why I like to work alone. No one to spoil the punchline. You should try it sometime. After all, you've seen what happens when you drag your friends into this crazy little game of ours. Batman se dirige rápidamente a la ubicación de Ivy para ponerla a salvo. Pero justo en ese momento... Ivy, get down. Esto nos obliga a destruir el aguacero. Así que reparamos el Batimóvil y nos enfrentamos al Caballero de Arkham en una boss fight un poco rara, no lo voy a negar, Hubieron mejores. Logramos vencerlo, pero como siempre escapa. Da, loco, un cagón de mierda. La Hiedra se sacrifica para purificar Gotham, liberándola de la toxina. Es un momento increíble porque marca su redención. En Arkham Asylum era una de las villanas principales, pero acá completa su ciclo y muere salvando la ciudad. Mientras tanto, Gordon fue secuestrado y nuestra prioridad es rescatarlo. En el camino, Arkham Knight nos destruye el Batimóvil, pero logramos llegar hasta Gordon y... Who are you? You really have no idea. Do you, Bruce? Jason Todd, destruido por la traición de su figura paterna, consumido por el odio y sediento de venganza, le hizo sentir a nuestro héroe exactamente lo mismo que él sufrió.
Honestamente, creo que fui de los pocos que realmente se sorprendió al descubrir que el segundo Robin era el Caballero de Arkham. Esta vez, Batman no fue el único batipelotudo. Don't you dare lie to me! How long did you wait before replacing me, huh? A month? A week? I trusted you! And you just left me to die! That's not what happened. Entendemos por qué Jason siente lo que siente. Y para mí, eso es lo mejor de todo el juego. Él es el villano principal, el juego lleva su nombre y su historia me encanta. Y creo que todo este cuestionamiento que se le hace a Batman en este juego llega en su clímax acá. You did this to me. I'm sorry. You left me to rot in that abandoned wing of Arkham for over a year! With him. It's not too late. We can fix this. Together. Porque lejos de no admitir su error, entiende que lo que hizo estuvo pésimo. Fue un irresponsable y le pide a Jason que se una a él. Y me encanta este desarrollo. Pero Robin no se lo tomó de la mejor manera. You heard right. My God, is he all right? Escapa. Se supone que Batman no lo encontró en el momento de su muerte y que el Joker le mandó los videos de cómo este era torturado en Arkham Asylum. Por eso su identidad tiene ese nombre. Rescatamos a Gordon y vamos directo a ver al pelotudo este que ya me tiene repodrido. Y ahí nos enteramos de algo que me pareció una cagada. Bárbara está viva. Para mí, lo peor del juego, porque todo lo que vimos antes con Jason pierde mucho peso. Su muerte tenía un impacto y, bueno, revivirla así se siente para mí bastante forzado. ¿Qué quieren que les diga? El espantapájaros le da un ultimátum a Gordon. O mata a Batman o mata a su hija. Y bueno, Gordon le dispara a Batman. Pero obviamente el espantapájaros no cumple su palabra y tira a Bárbara a la mierda. Por suerte, una bala no le hace nada a nuestro hombre de pechos parados. I thought Dad killed you. He knew what he was doing. Nos dirigimos al DPGC, donde se arma una tremenda guerra contra la milicia. Con la ayuda de Bárbara, reventamos a todos los drones y me parece que tenemos la ventaja. Hasta que nos damos cuenta de que secuestraron a Robin. Pero el de Tim Drake, no se confundan. El espantapájaro nos da un último aviso. Si queremos volver a verlos con vida, tenemos que entregarnos. Y Batman, sin opciones, cede. Es transportado a Arkham Asylum, el lugar donde todo comenzó. El Joker está a punto de adueñarse del cuerpo de nuestro héroe por completo, y es ahí cuando nos enteramos de lo que realmente le da miedo a Batman: convertirse en su propio archienemigo. Gotham se destruye por completo. Es la peor pesadilla de Batman hecha realidad. Cuando el espantapájaros inyecta la toxina del miedo a Batman, revela su identidad a toda Gotham. Wayne. Bruce Wayne. Sin embargo, lo que parece ser una derrota inminente se convierte en una oportunidad. Batman no tiene más opción que luchar, enfrentarse a su mayor temor con la misma voluntad que mostró en Arkham Asylum. I am vengeance. I am the night. I am Batman. En lugar de una típica pelea, los desarrolladores nos llevan directo a la mente de Batman. Nos muestran que, incluso cuando el miedo nos consume, siempre hay espacio para la esperanza.
Con la ayuda de Jason Todd, que perdona a nuestro protagonista para renacer en Arkham Asylum como Red Hood, logramos darle su propia medicina al espantapájaros. What's wrong? Scared. Y así, acabamos con la amenaza prioritaria de la ciudad. Pero todavía queda mucho trabajo que hacer. You get to see how it ends. Y así, acabamos con la amenaza prioritaria de la ciudad. Pero todavía queda mucho trabajo que hacer. Con la ayuda de nuestros aliados, derrotamos uno por uno a los villanos que han estado haciendo estragos en Gotham. Dos Caras, el Profesor Pig, Man-Bat, el Pingüino, con la ayuda de Nightwing. Azrael, que casi nos traiciona, pero decidí que se redimiera. Deathstroke y, por supuesto, el villano que más nos jodió en toda esta saga, el Acertijo, con la ayuda de Gatúbela. Y antes de despedirse, después de tantas tensiones, se dan el beso más esperado por toda Latinoamérica unida. And some things you have to. Call if you need me. I won't. Pero como siempre, el Caballero Oscuro hace lo que cree que es necesario. Incluso si eso significa colgar la capa y dejar que su legado continúe. It's done. Gotham is safe. Thank you, Bruce. For everything. Goodbye, Jim. Cuando activamos el protocolo de la caída del murciélago, nos dirigimos a la mansión Wayne, donde la prensa esperaba a Bruce. Al entrar a la mansión, I've got to. It's the only way to protect them. His home, refusing to come. todo termina con Gordon hablando sobre lo que simboliza ser Batman. El final es uno que muchos no entendieron del todo. Vemos a unos padres con su hijo saliendo del cine, yendo por el callejón donde, en un acto tan brutalmente simbólico, son atacados por dos criminales. Pero justo cuando todo parece perdido, una sombra se alza a lo lejos. Esa sombra no es otra que Batman. Gotham aún tiene esa esperanza, esa luz al final del túnel, ese símbolo que la ciudad necesitaba. Porque Batman no desaparece, su legado vive, y mientras él exista, la ciudad estará bajo su mirada vigilante. ¿Es tan bueno como recordábamos? Batman Arkham Knight me parece uno de los mejores juegos, y no solo de superhéroes, sino de la industria en general. Creo que Rocksteady nos dio una masterclass de cómo hacer secuelas, y esta fue su primera historia original, creada por sus guionistas. Realmente a mí me parece un resultado bastante bueno. Hay cosas que no me gustaron, como el espantapájaros, que a veces siento que está bastante de más, y también el hecho de que el Caballero de Arkham sea un personaje que no se fue desarrollando desde el primer videojuego. Probablemente este juego sea el simulador definitivo de ser Batman. Y no solo por su jugabilidad, hizo que las misiones secundarias volvieran a sentirse como principales.
De lejos es lo que más me gusta de esta saga y creo que con Origins se había perdido en gran parte. Algunas cosas que me hubieran gustado también es que nos muestren a través de la jugabilidad cómo Batman se iba corrompiendo. Pero la verdad que a pesar de tener esa toxina en nuestro interior, no sentí una diferencia de jugabilidad al ser controlado por el Joker. Detalles. Pero bueno, ¿qué es realmente Arkham Knight? Es la evolución de un equipo. Una batifamilia que se fue perfeccionando con cada juego que lanzaban. Un equipo que logró hacernos sentir que siempre había otra manera de afrontar las situaciones. Un equipo que nos muestra que a pesar de todo hay que tener esperanza en que las cosas van a salir bien. Un equipo que nos logró hacer sentir Batman. This is how it happened. This is how the Batman died.